Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Se encuentra con nosotros el doctor Russell Ceballos, comisionado de la Juntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Saludamos también a Laura Montes, intérprete de lengua de señas. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre la ejecución de gasto de obras de prevención ante el fenómeno del niño. Si tienen alguna consulta, pueden dejarnos sus comentarios que los responderemos en vivo. Buenos días, doctor Russell. Muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, recientemente la Defensoría del Pueblo ha realizado una supervisión a las inversiones ejecutadas por los tres niveles de gobiernos en relación a las obras de prevención y reducción de riesgo de desastres ante el fenómeno del Niño. Coméntenos qué resultados se ha obtenido. Muchas gracias por la pregunta de suma relevancia. Previamente, debemos mencionar que la Defensoría del Pueblo, su intervención se centra en la atención de la persona, así como en la defensa y protección de sus derechos en un contexto de emergencia y desastre. Para ello, a través de la Ley 29664, se ha creado el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el SINAGER. Su finalidad es identificar, prevenir, reducir los riesgos, así como prepararse para una adecuada respuesta y rehabilitación cuando corresponda ante un impacto. Es de estricto cumplimiento por los tres niveles de gobierno. Los gobiernos locales, que son las municipalidades, gobiernos regionales y las entidades del nivel nacional, especialmente los ministerios. Entonces, son estos ejecutores, en principio, quienes desarrollan en mayor medida la gestión de riesgo de desastres con el apoyo de la sociedad civil. Dentro de ello tenemos lo que comprende componentes. Tenemos, por ejemplo, el primer componente, la gestión prospectiva, es decir, evitar la generación de nuevos riesgos, como la gestión reactiva, que implica corregir los riesgos existentes, reducirlos, mitigarlos. Y finalmente la gestión reactiva, es decir, para hacer frente ante un impacto. ¿Cómo voy a responder ante una emergencia, un desastre de gran magnitud? Como vemos, hay una obligación legal de estas entidades. Estos componentes, procesos, actividades, se desarrollan a través de acciones, intervenciones oportunas, y para ello se cuenta con el programa presupuestal 068, diseñado para reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres. Este año los tres niveles de gobierno han asignado cerca de 4.000 millones de soles. 2.500 para lo que son actividades y más de 1.300.000 para lo que corresponde a inversiones propiamente. Dentro de este grupo de inversiones tienen una ejecución de gasto a la fecha del 28%. Aún es limitada. Lo que comprende un universo de estas asignaciones de recursos a más de 800 inversiones. Dentro de ello corresponde 162 al gobierno nacional, 124 al gobierno regional y más de 500 inversiones a los gobiernos locales. Tanto proyectos de inversión propiamente, los IOR, programas de inversión y las de recuperación en el ámbito de la reconstrucción. Entonces vemos un restringido avance en lo que es la ejecución de gasto, puesto que son intervenciones integrales que coadyuvan a poder responder ante un impacto, es decir, en salvaguarda de la población y sus medios de vida. El 65% de las inversiones corresponde a medidas de protección, como vemos, de suma relevancia. Y esto hace un número cerca de 550 inversiones, es decir, la mayoría de estas inversiones están destinadas a la protección. Muros de contención, defensa ribereña, inversiones para lo que es estructuras de drenaje, que es lo que se requiere, sobre todo en toda la costa norte del país. Entonces, es importante que se dote de celeridad a la ejecución de gastos
en lo que corresponde a las inversiones y como también las actividades de emergencia y otras actividades dentro del marco de la gestión de riesgo de desastres. Doctor, ¿cuáles son las regiones que han ejecutado en menor cantidad del presupuesto para obras de protección para hacer frente a posibles lluvias e inundaciones, tanto en los gobiernos locales y regionales? A nivel de gobiernos regionales, encontramos Lima Metropolitana, Lima Provincias, que implica el gobierno regional de Lima, Ayacucho, Madre de Dios, son principalmente los de menor ejecución de gasto. En lo que corresponde a gobiernos locales están en Madre de Dios, Pasco y Tumbes, es decir, las municipalidades de este ámbito, considerando que más de 320 municipalidades han asignado recursos para las inversiones de protección. Estamos hablando que no superan el 18%. El grueso de municipalidades no asignaron recursos para la categoría de estas inversiones, de estas intervenciones. Entonces es importante que también se pueda desarrollar más adelante estas inversiones integrales a través de la asignación de recursos, que se programe priorizando previamente un estudio de la zona, es decir, una evaluación de riesgos, conocimiento del riesgo en el territorio. Ante ello, adoptar medidas más adecuadas, especialmente de reducción de riesgos y mitigación. ¿Se conoce el avance que ha registrado el gobierno central para garantizar la seguridad e integridad de la población que radica en las zonas que suelen ser las más afectadas? El gobierno nacional, en lo que corresponde a las inversiones, tiene un avance del 33% en el marco del programa presupuestal 068. Pues también hay otro tipo de inversiones. En esta oportunidad, la Defensoría del Pueblo hizo el seguimiento a lo que corresponde a este programa presupuestal. Entonces, tiene este avance. En menor medida, tenemos al Ministerio del Interior y Ministerio del Ambiente con menos ejecución de gasto. Sumado a esto, también desarrollan actividades, por ejemplo, implementación de centros de operaciones de emergencia, ayuda humanitaria, como el caso de INDECI, las adquisiciones, implementación de brigadas, sistemas de alerta temprana. Ahí tienen un mayor avance del 41% como gobierno nacional. Pero también hay que considerar que el Poder Ejecutivo ha realizado una transferencia a través de 34 dispositivos normativos, decretos de urgencia y decretos supremos, es decir, 34 transferencias, de las cuales 24 corresponden al gobierno nacional en mayor medida, 7 al gobierno regional y 3 a los gobiernos locales. ¿Cuál es el avance y el monto aproximado de transferencia? Son más de 3.600 millones de soles transferidos. En el caso del gobierno nacional tenemos un avance del 6%. En los gobiernos locales, lo que es transferencia, 55%, gobiernos regionales, 5%. Entonces, como vemos, aún es limitada esta transferencia adicional a lo que son las inversiones, ¿no? Lo importante es, por ejemplo, que se pueda desarrollar la descolmatación de ríos. Para ello se ha transferido más de 975 millones a la Autoridad Nacional del Agua para que pueda intervenir en más de 518 puntos críticos inundables ya identificados, en más de 20 quebradas a nivel de Lima. Ahí vemos todavía un avance bastante limitado, que no está superando el 1%. Esto es dentro de una consulta amigable del MEF. Y similar situación se presenta a nivel del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tiene la responsabilidad de adquirir módulos de vivienda temporal, en caso que se pueda dar el impacto para la atención de las personas damnificadas, especialmente que sus viviendas son afectadas. Ahí aún vemos que todavía no se ejecutan los gastos. Y entre otras entidades como gobiernos regionales también se han realizado transferencias al gobierno regional de Piura, más de 98 millones que están aún en proceso de ejecución del gasto.
Doctor, ¿se tiene un estimado de cuánta población se vería afectada y en qué regiones se tendría mayor incidencia? Para ello es importante considerar los escenarios de riesgo. Estos escenarios de riesgo son elaborados por el CENEPRED en base a información meteorológica que brinda el CENAMI, el Ministerio de Salud, respecto a la población vulnerable, el Ministerio de Educación, entre otras entidades. Teniendo este insumo, desarrolla estos escenarios de riesgo considerando el peligro, la vulnerabilidad y establece el nivel de riesgo en 4 niveles, y dentro de ello ha considerado que para enero a marzo más de 2 millones de personas se encontrarían expuestas a muy alto riesgo, tanto por inundaciones como por movimientos en masa que implican los huaicos, deslizamientos, derrumbes. Entonces es un número bastante considerable. Dentro de ello, los más afectados serían Piura, La Libertad, Ancash y Cajamarca. Doctor, ¿qué acciones debe priorizar las entidades en los 3 niveles de gobiernos en salvaguardar de los derechos de la ciudadanía? Como vemos, el periodo de lluvias intensas, el FEN, inundaciones, que son eventos asociados, deslizamientos, está cercano por el calendario del periodo de lluvias. El sistema nos trae ciertas obligaciones, tareas, responsabilidades a los 3 niveles de gobierno. Sin embargo, este plazo es tan corto que se deben de priorizar algunas acciones. Dentro de ellas, consideramos que lo relevante es continuar con la identificación del nivel de riesgo en el territorio, hacer seguimiento a los escenarios de riesgo, como los he mencionado, elaborados por el CENEPRED, validados a nivel regional y a nivel del gobierno local, que también desarrollan estos estudios, considerando los escenarios de riesgo a efectos de adoptar medidas más efectivas, tanto de reducción de riesgos, mitigación y preparación para hacer frente al impacto que se avecina. Igualmente, alertar a la población sobre las crecidas de los ríos, la activación de las quebradas. Para ello es importante que se mantengan en constante funcionamiento las 24 horas y los 7 días de la semana los centros de operaciones de emergencia para el monitoreo de estos peligros, es decir, para el flujo de información que se pueda dar, como las emergencias que se van a suscitar y asimismo de la población afectada puedan llevar un registro. Igualmente es importante que se pueda establecer un sistema de alerta temprana ante la crecida de estos ríos, las quebradas. Por otro lado, la adquisición de bienes de vida humanitaria. Es de suma relevancia que los almacenes estén con el stock necesario para atender a las personas que resulten damnificadas y afectadas. La descolmatación de ríos es otra actividad importante que deben desarrollar. Tenemos que han asignado más de 300 gobiernos locales para esta actividad. 110 gobiernos locales aún no registran ejecución de gasto en lo que son la descolmatación de ríos. Igualmente, las brigadas, implementar las brigadas, fortalecer justamente este equipo de respuesta ante una emergencia. Dotar de celeridad a las actividades que establecen dentro de este programa presupuestal 068 para hacer frente a la emergencia, así como las inversiones propiamente integrales en lo que correspondan. No necesariamente los proyectos de inversión que son de 2 o 3 años consecutivos, priorizando, por ejemplo, los IOR, tienen un plazo de 1 año. Entonces, ahí sí se le puede dar cierta celeridad, como las defensas ribereñas, muros de contención. Entonces, son un paquete, como estamos mencionando, de prioridades, sumado a ello, identificar zonas seguras para la instalación de albergues. Ya debe contar el gobierno local, sobre todo distrital, con estas zonas en caso que se pueda dar un impacto de gran nivel a efectos que se puedan desplazar a estos ámbitos territoriales a la población afectada. Doctor, tenemos algunas preguntas de las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy.
Pamela Soto nos pregunta, ¿cuentan con información de avances de obras de prevención para la zona de Chosica? Todos los años, en épocas de lluvias, somos los más afectados. Chosica efectivamente es una zona bastante afectada. Dentro de ellos se hizo el seguimiento, como vemos, por ejemplo, a la fecha no registra ejecución de gasto respecto a estas inversiones. Entonces es importante que se dote de celeridad, que se haga el seguimiento, porque ahí requieren la adopción de medidas estructurales y no estructurales, como mallas geodinámicas, muros de contención. Desde la Defensoría del Pueblo se viene haciendo el seguimiento in situ. Tenemos una oficina defensorial de Lima Este permanentemente, tanto el seguimiento a nivel del mismo gobierno local como en la zona de alto riesgo que se han identificado. Tenemos otra pregunta de Juan Chávez. Hay zonas en el sur del país que requieren atención. ¿Qué avance tiene el programa Reconstrucción con Cambios? Se ha creado hace años y se conoce poco del trabajo que realiza. Claro, bueno, estamos en otro ámbito distinto propiamente al tema de inversiones del PP 068. No obstante, es importante señalar que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios ha tenido un enfoque más de edificación, de construcción, que un enfoque preventivo. Las inversiones que se han considerado desde el nacimiento del plan de reconstrucción integral ha considerado el porcentaje de 20% para medidas de prevención, pero ha sido bastante limitado este avance. Si bien se ha contado con inversiones a nivel de instituciones educativas, sobre todo en gran medida, algunas inversiones que corresponden a establecimientos de salud. No obstante, vemos que aún no consideraron el enfoque de gestión de riesgo de desastres en toda inversión que es de suma relevancia. Las modalidades o la tipología que ha tenido reconstrucción con cambios ha sido diversa. Una de ellas también ha sido la tipología de inversiones de gobierno a gobierno, que siempre, bueno, se ha visto como una medida eficaz para el desarrollo de las inversiones, como el caso del Panamericano, de los Juegos Panamericanos, que hemos observado una eficiente gestión. No obstante, poniendo un ejemplo de las instituciones educativas, caso de Piura, La Libertad, han sido paralizadas varias infraestructuras educativas por reconstrucción con cambios, pese a que se ha optado por esta modalidad, se consideraba de manera eficiente. Entonces, esto ha dado lugar a una resolución del contrato. Entonces, como vemos, ahí se requiere ciertas mejoras que se puedan dar. Desde el seguimiento que ha desarrollado la Defensoría del Pueblo, ha identificado algunos puntos críticos en cuanto a que ha dificultado una activa o efectiva intervención. Por ejemplo, encontramos la rotación de personal, el fortalecimiento de capacidades, asimismo, en los aspectos de diseño de las inversiones hubieron ciertas dificultades y por otro lado se asumía el compromiso de incorporarse los gobiernos locales, no obstante, posteriormente ya desconocían este compromiso y se paralizaba estas inversiones. Entre otros aspectos críticos como valorizaciones, falta de presupuesto también hemos identificado, que requieren ser mejoradas ahora justamente con una intervención o una nueva mirada que se pueda dar a esta entidad por entonces de reconstrucción con cambios. Entonces es importante que se dote de celeridad teniendo en cuenta estos aspectos críticos, lo que son las inversiones. Doctor, tenemos una última pregunta de María Torres. ¿Qué institución del Estado es la encargada de exigir que se cumpla con ejecutar estos presupuestos? Esta situación no puede estar pasando. Las autoridades deben actuar de inmediato. Los vecinos, ¿a dónde podemos acudir para denunciar estos eventos?
En principio, es responsable de la ejecución del gasto cada titular de cada entidad. En una municipalidad, el alcalde, el gobernador regional, el ministro. Los titulares asumen la responsabilidad del seguimiento de la ejecución del gasto. Dentro del sistema del SINAGER, que ya lo he mencionado anteriormente, tiene la responsabilidad la presidencia del Consejo de Ministros a través del Ministerio de Gobernanza Territorial de desarrollar el monitoreo y seguimiento de la ejecución del gasto del que estamos mencionando del programa presupuestal 068. Tanto dentro del marco normativo se le ha encargado este rol. Es por ahí que la Defensoría del Pueblo, dentro de las recomendaciones, es que se pueda intensificar este monitoreo de manera permanente. Igualmente, coadyuva a ello, a la ejecución del gasto, el Ministerio de Economía y Finanzas. Para ello, cuenta con el Conectamef descentralizado en cada región para lo que es la gestión presupuestaria, desde la programación hasta la ejecución del gasto. Por otro lado, la Contraloría General de la República, vemos que están haciendo el seguimiento sobre esta ejecución de gasto y también corresponde que tome conocimiento el Ministerio Público. Es así que la Defensoría del Pueblo muy cercanamente comparte este tipo de información con estas entidades, cada una de ellas dentro del marco que les corresponde, ¿no? De sus competencias. Muchas gracias, doctor. Esas han sido todas las preguntas. Esperemos tenerlo en una próxima oportunidad. De la misma forma, a Laura Montes, intérprete de lengua de señas, y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Hasta la Muchas próxima. gracias. Gracias.